recién hecho flotaba en el aire cuando giré con prisa, la vista clavada en la pantalla de mi teléfono, sin notar la sombra que se acercaba en dirección opuesta. Un choque repentino, un ligero tropiezo, un chasquido de tazas. Levanté la mirada y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Era él. Hacía años que no lo veía, pero su sonrisa seguía intacta, esa mezcla de confianza y picardía que siempre le había caracterizado. Vaya, qué manera de encontrarnos, dijo con una risa suave, mientras limpiaba con la mano unas gotas de café de su camisa. Me reí, un poco nerviosa, sintiendo el peso del pasado colarse en el presente. Intercambiamos palabras cortas, recuerdos envueltos en bromas, una complicidad que nunca se había extinguido del todo. Dame tu número, por si acaso. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta un viejo amigo. Dudé, solo por un segundo, pero al final acepté. No debería haberlo hecho. Lo supe en cuanto guardé su contacto en mi teléfono. Esa noche, sentada junto a mi esposo en el sofá, mi móvil vibró con un mensaje. Hoy fue un placer verte. Espero que no sea la última vez. Mi dedo flotó sobre la pantalla antes de escribir. También fue un placer. Y envié la respuesta. Al principio eran solo mensajes esporádicos, respuestas cortas, simples frases sin importancia. Me convencía a mí misma de que era una conversación inocente, una amistad retomada por casualidad. Pero con el tiempo, los mensajes se hicieron más frecuentes, más largos, más personales. Empezábamos a escribirnos por las mañanas, al mediodía, en la tarde. Me encontraba esperando sus mensajes, sintiendo una pequeña emoción cuando su nombre aparecía en la pantalla. Una noche, después de un largo día de trabajo, me escribió: ¿un café antes de ir a casa? Dudé, pero al final acepté. Me senté frente a él en una pequeña cafetería y la charla fluyó con naturalidad. Se sentía ligero, divertido, como un escape de la monotonía. Hubo sonrisas, bromas, pequeños goces de manos que parecían accidentales. Al llegar a casa, mi esposo notó que revisaba demasiado el teléfono. ¿Trabajo?, preguntó sin sospecha. Asentí, sintiendo una punzada de culpa. Esa noche, mientras dormíamos, la vibración de mi móvil me despertó. Un mensaje en la pantalla: pienso en ti. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo peligroso acababa de comenzar. Las salidas se volvieron costumbre. Un café aquí, un almuerzo rápido allá, conversaciones que comenzaban con lo cotidiano y terminaban en risas que duraban más de lo necesario. Una tarde, después del trabajo, me sugirió caminar un poco antes de volver a casa. Solo para despejar la mente, dijo con una sonrisa. No había nada de malo en eso. El aire tibio de la noche nos envolvía mientras paseábamos sin rumbo, las luces de la ciudad reflejándose en los charcos de la última lluvia. Me sentía ligera, sin prisas, sin cargas. En un momento, él hizo una broma sobre los viejos tiempos, y solté una carcajada sincera. No recordaba la última vez que había reído así. La risa se apagó en un silencio que se alargó demasiado. Me miró de una forma que reconocí al instante. Mi cuerpo no se movió, no me alejé. Sus labios rozaron los míos, y mi corazón se desbocó. Un segundo eterno. Luego di un paso atrás, con la respiración entrecortada. No puedo. Esa noche, acostada junto a mi esposo, mantuve los ojos abiertos, con el sabor de ese beso aún en mis labios. Me prometí a mí misma que no volvería a verlo. No más encuentros, no más mensajes, no más juegos. Me aferré a esa idea con fuerza, creyendo que bastaba con decidirlo. Pero a la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, el teléfono vibró. Sé que sentiste lo mismo que yo. Mi estómago se tensó, mi mente gritó que lo ignorara. Borré el mensaje sin responder, dejando el móvil boca abajo sobre la mesa. Pero el pensamiento persistía, una espina clavada en mi pecho. Las horas pasaron, y la duda se convirtió en deseo. Al mediodía, casi sin pensar, escribí: veámonos. La respuesta llegó en segundos. A partir de ese momento, los encuentros se hicieron frecuentes. Un almuerzo rápido entre reuniones, una excusa para salir del trabajo antes de tiempo, un paseo sin motivo aparente. Nada parecía peligroso si lo mantenía bajo control. Me repetía que solo era un juego,
una distracción inofensiva. Pero cada vez que nos despedíamos, sentía que algo dentro de mí cruzaba un límite invisible, uno que pronto dejaría de poder ignorar. Llegué a casa y el aroma de la cena recién hecha me envolvió. Velas en la mesa, copas de vino, una sonrisa en su rostro. «Hoy es solo para nosotros», dijo con calidez. Asentí, sintiendo el peso de la culpa hundirse en mi pecho. Me esforcé en jugar mi papel, en reír en los momentos adecuados, en sostener su mirada sin que mis pensamientos me traicionaran. Él se acercó, rozando mi mejilla con los labios antes de besarme. Cerré los ojos, tratando de sentir lo que debía sentir, pero algo dentro de mí se resistía. No era él quien había cambiado, era yo. Algo en mí ya no le pertenecía. Me forcé a corresponder, a fingir que todo era como antes, pero el vacío se hizo más evidente. Horas después, mientras dormía a mi lado, la vibración del teléfono me hizo contener el aliento. Un mensaje iluminó la pantalla. «Quiero verte». Lo borré de inmediato, pero el deseo ardía en mi interior. Salí al balcón, el aire frío quemaba mis pulmones. Sabía que debía detener esto, pero la verdad era otra, no quería hacerlo. Una noche, después de cenar, me encontré con mi mejor amigo en un restaurante. Apenas lo vi, mi corazón dio un brinco, pero traté de no mostrarlo. Él me saludó con una sonrisa, y yo respondí con nerviosismo, tratando de mantener la calma. Estaba con él, con el hombre con quien había estado viéndome en secreto, y mi amigo se quedó un poco atrás, observando desde su mesa. No dijo nada, pero en su mirada había algo que no pude descifrar. Cuando llegó el momento de irse, sentí el peso de sus ojos sobre mí. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía decirlo. Empecé a cometer errores que antes no habría imaginado. Olvidaba borrar mensajes, pasaba más tiempo del necesario en el trabajo, encontraba excusas para no ir a casa rápido. Mi mente comenzaba a jugarme trucos, y la culpa se iba acumulando, sin poder detenerla. Mi esposo comenzó a notarlo, pero no podía poner el dedo sobre qué estaba pasando. Parecía desconcertado, pero callaba. Algo estaba cambiando entre nosotros, y aunque no sabía qué, yo sí lo sabía, la mentira se estaba acercando, y estaba a punto de estallar. Esa noche, cuando volví a casa, mi esposo me sorprendió con una propuesta. «¿Qué te parece si pasamos el fin de semana juntos? Solo nosotros, sin distracciones». Mi corazón dio un vuelco. La idea de estar con él me agradaba, pero la otra parte de mí, la que ya no le pertenecía, se retorcía. Con una sonrisa nerviosa, respondí: «Claro, pero tengo que trabajar el sábado, ya sabes cómo es». Me sentí culpable, pero no podía ser honesta. Esa misma noche, durante la cena, el mejor amigo de mi esposo, sin mirarme directamente, dejó caer un comentario vago: «Te vi con alguien, no quiero dar malentendidos, pero pensé que deberías saberlo». Mi esposo se quedó en silencio, observando su plato, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algo estaba cambiando. Poco después de esa conversación, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de él: «Hoy fue increíble». Escuché sus palabras y sentí una mezcla de excitación y culpa. Pero al girarme, vi a mi esposo de pie en el umbral de la puerta del dormitorio, observándome en silencio. El aire se volvió espeso, y la verdad estaba a punto de estallar. Estaba de buen ánimo, después de un día lleno de actividades. Se sentía energética, y todo parecía ir de acuerdo a lo planeado. Cuando la noche llegó, decidió relajarse y escuchar algo de música que le ayudara a despejar la mente. Mientras pasaba el tiempo, dejó que sus pensamientos se llevaran por su propio ritmo, ignorando los susurros de culpa que se comenzaban a formar en su interior. Sin embargo, al despertar por la mañana, sintió una extraña sensación que la hizo reflexionar. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que su cuerpo pedía algo más, un poco de comodidad extra. En ese instante, sin pensarlo mucho, decidió darse ese pequeño placer sin preocuparse por nada más. Al regresar de su ducha, vio que su teléfono estaba sobre la mesa. Había algo en el aire esa mañana, algo pesado que no podía ignorar. Mientras se preparaba para ir a trabajar, su esposo, aparentemente tranquilo, decidió revisar su teléfono, aprovechando que ella estaba en la ducha. Su corazón se detuvo al ver fragmentos de los mensajes borrados. No dijo una palabra. Su mirada se oscureció,
pero no hizo una escena. No dijo una palabra. Su mirada se oscureció, pero no hizo una escena. Esa noche, cuando ella salió, él la siguió sin que ella lo supiera. En silencio, la observó entrar en el edificio del antiguo compañero de trabajo. Cuando ella pasó por el pasillo, lo vio frente a él, y sus labios se encontraron sin previo aviso. Él lo vio todo desde la esquina. Sin decir nada, dio media vuelta y se fue. Esa noche, al regresar a casa, sentí el peso de la tensión en el aire. La puerta estaba cerrada como siempre, y la casa se sentía extrañamente vacía, como si algo irreparable ya hubiera ocurrido. Mi esposo estaba en el sofá, viendo la televisión, pero no dijo nada. No me preguntó, no hizo reproches. Simplemente me miró, y en sus ojos pude ver que ya lo sabía todo. Los días siguientes fueron un silencio denso, una distancia que nunca habíamos tenido. Cada vez que intentaba hablar, él respondía con monosílabos, evitándome con una frialdad que me cortaba la respiración. El cuarto ya no se sentía como el refugio de antes. Finalmente, un día, después de una larga espera que se me hizo eterna, me miró directamente a los ojos, con una calma que me paralizó. Ya está, dijo. No quiero vivir con alguien que hace esto a mis espaldas. Intenté explicarme, pedí perdón, traté de encontrar alguna excusa que justificara mi comportamiento, pero en sus ojos solo había decepción. Las palabras se desvanecieron, ya no importaban. Era demasiado tarde. Cuando llegué a casa esa tarde, su maleta ya no estaba en el vestíbulo. El sofá vacío, la habitación desordenada, todo parecía irreconocible. Él ya se había ido, sin darme siquiera la oportunidad de recoger mis pensamientos o mis pertenencias. No hubo una despedida, no hubo explicaciones. Solo un vacío profundo, más grande de lo que jamás había imaginado. Me quedé en la casa que habíamos construido juntos, pero ya no era mi hogar. Caminaba por las habitaciones como si fuera una extraña, cada rincón parecía una sombra de lo que una vez fue mi vida. El excompañero, que había sido parte de mis escapatorias, comenzó a alejarse, dejándome ver que, sin la emoción de la mentira, sin la adrenalina del secreto, ya no había nada que lo atrajera de mí. Solo quedaba el eco de lo que había sido. En un momento de completa soledad, miré alrededor, observando cómo mi mundo se desmoronaba, dándome cuenta por fin de que todo lo que había conocido se había roto. Justo en ese instante, mi teléfono vibró, un mensaje no leído. Con las manos temblorosas, lo abrí, y ahí estaba, una sola palabra: adiós.